nos extendimos un poquito, así que voy a hacer un esfuerzo de ser breve, pero pues aparte tenemos más cosas todavía en el programa. Pero lo bueno, como varios vinieron mentalizados que nos quedamos a almorzar, ya sé que no tienen a dónde ir, así que es lo que hay. Pero bueno, saben que estamos estudiando, nos gusta estudiar pasajes de la Biblia, pasajes consecutivos, libros de la Biblia. Estamos en Génesis, así que le invito a que vayamos a Génesis 2. Hoy, por ser aniversario, no hacemos excepción. Y es un poco a propósito, primero porque, como hemos dicho, Dios ha sido bueno, ha sido fiel, y parte de cómo Dios muestra su fidelidad es a través de la exposición regular de su palabra. Y bueno, y confiamos que que aunque hoy es aniversario, podemos continuar con el plan, con el siguiente texto que nos toca también en el libro de Génesis, el primer libro ahí de la Biblia, para quienes tienen ahí con páginas. Si alguien anda similar, ahí tenemos algunas, ahí creo que se pueden ahí dar ahí para prestar. Es Génesis capítulo 2. Y bueno, vamos a leer también a partir del versículo 18, que nos habíamos quedado también hace 2 domingos, ahí hasta el versículo 17. Y seguimos acá con este relato de la creación. El versículo 18 dice: entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo lo llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado, a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre y éste durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque el hombre fue tomada. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, pero no se avergonzaban. Hasta ahí. Este pasaje es muchas veces tomado, considerado como el pasaje, la apertura oficial, la declaración, quizá la inauguración de lo que llamamos el matrimonio. Porque termina ahí, en esta declaración divina de parte de Dios, de no solamente la exclamación de parte de Adán de este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, haciendo ilusión de cómo en el matrimonio el hombre y la mujer nos volvemos uno, sino que también, por esta declaración que no viene de Adán, sino que viene del narrador de parte de Dios también diciendo, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Algo interesante, porque hasta entonces si hay algo que no había, era padre y madre. Entonces lo vemos también como una declaración también de esta institución, también del matrimonio, de lo que debía formar este patrón que debía marcar la unión del matrimonio, pero también de cómo termina, ¿no? Ambos estaban desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. De esta unión también donde nos podemos mirar, no solamente habla de una desnudez física, pero también una desnudez del alma, de cómo es esa relación quizá la más íntima que podemos llegar a disfrutar con otra persona. Pero no me quiero adelantar, porque ya habíamos visto también, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, en el capítulo 1 más que nada ya nos habla de una manera más genérica de la creación de la humanidad. Pero acá también cuando vemos como este zoom, este acercamiento, y habíamos hablado también de la creación del hombre, hay algo que resulta interesante, ¿no? Porque en este relato se presenta una tensión. Hay una tensión que queda acá y es que Dios crea al hombre, pero este hombre también experimenta un sentimiento raro y no es raro para nosotros, todos nosotros lo hemos experimentado, pero es un sentimiento raro por cómo viene el relato de la creación de Dios. ¿Se acuerdan que en cada uno de los 6 días de la creación, cómo termina cada día Dios diciendo, refiriéndose, o cuál es su sentimiento de Dios frente a lo que había creado? Dice que era bueno, ¿no? Y por último, cuando termina diciendo que crea a la humanidad, dice que era muy bueno.
¿no? Y también fue donde quedó completada también su creación. Entonces pareciera raro que dice, bueno, está, pero si fue bueno, y incluso cuando hablamos de esos pasajes, hablamos de esta cuestión de que el hecho de que Dios haya creado algo bueno, incluso muy bueno, no necesariamente es que lo haya creado perfecto, en ese sentido que no hay una posibilidad de mejora. Porque por algo coloca al hombre y a la mujer en el huerto del Edén y lo primero que hace es bendecirlo y los pone a trabajar, ¿no? Le dice, bueno, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, gobiernen sobre la creación que yo les he puesto, en donde yo les he puesto. Y les crea con una tarea de seguir cultivando la creación que Él nos ha dado. Y hablamos también de cómo eso nos denota también nuestra responsabilidad con las cosas que Dios nos ha dado y lo bueno y lo importante que es que también nosotros seamos buenos mayordomos, seamos responsables con las cosas que Dios nos da. Entonces, pero venimos de esto, ¿no? De fue bueno, fue muy bueno, y los puso en ese huerto y ahora esta tarea de ir y de multiplicarse y de crear. Pero acá hay como una regresión hacia ese momento en el que el hombre estuvo solo. Y el hombre experimenta soledad. Entonces vemos que, y acá hay algo que de vuelta, ¿no? Me gusta dejar correr un poco mi curiosidad, ¿no? Que nos hagamos ciertas preguntas y que investiguemos, cuestionemos un poquito qué es lo que estamos leyendo, ¿no? Y una de las preguntas que yo me hago en cuanto a esto es, Dios sabía cómo es que Él quería que el panorama termine completo. Dios ya sabía que Él quería la institución del matrimonio, Dios ya sabía que Él quería que el hombre pudiera estar acompañado, que el hombre estuviera acompañado de la mujer estuviera acompañada del hombre, ya tenía todo claro. Entonces, ¿por qué existió este momento y que aparte Él dejó que se mantuviera esta tensión de la soledad? Porque vieron que dice en el versículo 18, no es bueno, que el hombre esté solo. Primero, todo era bueno, el día 1 era bueno, el día 2 era bueno, el día 6 era bueno. De repente llegamos a un momento de algo que no era bueno. Y increíblemente, no solamente está esa tensión, pero Dios extiende la tensión, porque ¿qué es lo que dice como respuesta que no era bueno? Dice, bueno, y le vino a presentar a todos los animales y lo puso a trabajar un rato solo, ¿no? A nombrar ahí a todos los animales y a trabajar un tiempo en la creación. Y mantuvo esa tensión de que nada de todo lo creado, a pesar de que tuvo ese tiempo para explorar y para descubrir todo lo que Dios había creado, se resolvía esta tensión de la soledad y la necesidad, ¿no? Y creo que esto también es una lección también para nosotros. Claramente, si Dios ya sabía cuál era el plan final, podría haber hecho todo así, de golpe, ya está, ya todo completo. Pero Él destaca esta necesidad relacional de nosotros como personas. Nosotros somos seres relacionales y esto también tiene su conexión con que fuimos creados a imagen de Dios. ¿Por qué? Porque hemos dicho también de cómo Dios no realizó la creación como una expresión de su necesidad de, Dios ya existía desde la eternidad, Dios no tuvo principio, y en algún momento de la eternidad se sintió aburrido y dijo, necesito a alguien con quien compartir mi existencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios trino, Dios existió de la eternidad en un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, existiendo una perfecta comunión entre sí y una perfecta relación de intimidad y de amor. Es por eso que también la palabra de Dios nos puede decir que Dios es amor, no solamente que Dios ama, sino que Dios es amor en su misma esencia. Y Dios no podría ser amor en su misma esencia en algo que Él no pudo experimentar, incluso desde antes de la creación. No es que el amor es algo que Dios pudo empezar a expresar o a hacer desde el momento que creó a la humanidad, sino que Dios ya vivía en una relación de perfecta amor y armonía y comunidad, también en esa relación perfecta de la Trinidad. Y como Dios nos creó a su imagen, parte de eso también revela nuestra necesidad de relación. Ya teníamos relación con Él, pero también esta relación con esta ayuda que justo lo leí acá en esta versión que dice una ayuda adecuada, pero estamos acostumbrados a lo que hemos leído la Biblia hace tiempo. ¿Cuál es la otra palabra que conocemos en la Reina Valera? Ayuda idónea, ¿no? Y no es que de ahí es que Dios le hizo una doña, no, eso no tiene nada que ver. Pero sí, esta palabra es muy interesante porque la soledad nos recuerda nuestra necesidad de comunión.
Y esto es algo que todos hemos experimentado en algún momento. Nuestra necesidad de conexión con Dios, pero también con otros. Y si bien es hermoso ver cómo mucha gente, atravesando momentos de soledad, al redescubrir y al conectar, al profundizar su relación con Dios, Dios también llena ese vacío, esa soledad. Dios también nos diseñó para relacionarnos con los demás. Y esta palabra de una ayuda idónea es una de esas palabras que es bueno comprender un poco más el contexto de cómo es usada también en la Biblia. ¿Por qué? Porque, como vieron que yo dije, la ayuda idónea, y no es que le hice una doña, y ya es casi como un meme, ¿no? Es como, ya es casi como un chiste, que es una palabra que se ha usado mal tantas veces que ha perdido un poco su significado. Entonces, es una de esas palabras que a veces vale la pena ver, bueno, cuando se escribió, ¿cuál era? Ya que en alguna dice ayuda adecuada, ayuda idónea, lo que sea. Bueno, eser es la palabra en griego que se utiliza ahí. Y es muy interesante porque no es un tipo de ayuda peyorativa, ¿no? Y a ver, esto, miren, casualidades no hay, ¿no? Pero me reí en estos días pensando que justo vamos a hablar de este tema y ayer fue 8 de marzo, ¿no? Pero, en fin, no fue a propósito, pero nunca la idea de esto fue como que la ayuda idónea vieron como algo secundario ahí, ¿no? Acá lo importante es el hombre y después la mujer para que complemente, ¿no? Es todo lo contrario. ¿Y saben cómo sabemos que es todo lo contrario? La Biblia misma lo deja clara. Porque esta palabra eser, de esta ayuda, ¿saben qué? Es una palabra que principalmente y casi que únicamente después se vuelve a usar en la palabra de Dios. ¿Saben en qué contexto? Cuando el pueblo de Dios está en apuros, y con apuros me refiero a estar desesperado, está a punto de ser invadido por enemigos, no sé, David escribiendo algún salmo y siente que lo van a matar y se pone desesperadamente a pedirle ayuda a Dios. Y hay otras palabras para ayuda o recibir ayuda en la palabra de Dios. Pero esta es un tipo de ayuda que denota no tipo bueno, tal, es algo que yo podría hacer, pero tal, no viene bien alguien que me eche una manito. No. Es ese tipo de ayuda de complemento que sin esa ayuda estamos perdidos. Que sin ese tipo de ayuda realmente necesitamos ese socorro. Y esto no es casualidad, tampoco en el contexto del matrimonio. Bueno, primero, de mi experiencia puedo hablar, ¿no? Sin Pau estaría completamente perdido, ¿no? Ayer justo estábamos ahí en un grupo de otros pastores y justo uno compartí, están hablando de algo que habían hecho en la iglesia y él dijo, realmente no me imagino que haría sin mi esposa. Y yo también medio en broma le digo, bueno, yo sí me lo imagino, pero no sería nada bueno. Cuando me lo imagino sería todo bastante complicado, ¿no? Y qué tremendo es más, les leo algunos ejemplos. Miren, ¿dónde se utiliza esta palabra de la ayuda? En Éxodo 18:4 dice, y el nombre del otro, está hablando de unos hijos, ahí dice, el nombre de uno será Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó, o me eser, y me libró de la espada del faraón. En Deuteronomio 33:7 dice, y esta es la bendición de Judá. Dijo además, oye, oh Jehová, la voz de Judá, tráele a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Salmo 33:20, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. Salmo 70:5, yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía, mi libertador eres tú, Jehová, no te detengas. Y hay varios ejemplos más. Y algo que es clave para también seguir entendiendo este texto es que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo se refiere a este texto cuando él habla justamente del matrimonio, pero el apóstol Pablo en Efesios nos dice que el matrimonio Dios lo creó con un propósito mayor a nosotros mismos, aquellos que o estamos casados o deseamos estar casados en algún momento, y es el propósito principal por el cual Dios diseñó y creó el matrimonio, instituyó el matrimonio, es reflejar la relación entre Cristo y su iglesia.
Y esto también cuando venimos a Génesis, también lo podemos ver, wow, qué tremendo cómo también nosotros necesitamos tremendamente en nuestra vida personal, pero necesitamos como iglesia esta ayuda, este socorro, sin el cual no podemos hacer nada de parte de nuestro Salvador. Y cómo se describe la relación de la iglesia con la de Cristo. Una de las metáforas que más se usa en la palabra de Dios en más de una ocasión es esta relación matrimonial, en la cual nos habla de esta responsabilidad también, de este amor y de este acompañamiento y sometimiento mutuo que hay, también de amor y de entrega sacrificial hasta el final, y eso lo vemos de manera perfecta en el ejemplo de Cristo, de cómo Él dice la palabra de Dios que Él se entregó completamente por amor. Queremos ver, es más, de vuelta, todo matrimonio que ha estado casado por más de 5 minutos sabe que se complica en muchos momentos, ¿no? Y sabemos que hay momentos de crisis, sabemos que hay momentos de dificultad. Y si hay algo que sale a relucir en el matrimonio, primero que la persona con la que me casé no es tan perfecta como creía en el momento que dije que sí. Y segundo es que muy probablemente yo sea peor todavía. ¿Y cómo salimos de eso? Cuando a veces esta relación, las relaciones más íntimas son las que más sacan a aflorar nuestro pecado, nuestro egoísmo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Este ejemplo de aquel que se entregó hasta el final. Aquel que puso la vida por nosotros, por la iglesia, por su esposa. Y es más, es descrito incluso el encuentro después cuando Cristo venga a buscar a su iglesia y esa descripción final de cómo va a terminar la historia. El libro de Apocalipsis describe que la historia termina con un gran banquete, que el banquete no es otra cosa que la fiesta de ese casamiento en el cual Cristo se reúne con su iglesia y lo describe como si fuera una fiesta de un casamiento. Y es algo hermoso. Entonces, es importante que también entendamos esto, que como Dios también primero nos muestra nuestra necesidad en medio de la soledad, nuestra necesidad de comunión, que sí, por supuesto, que Dios nos diseñó para estar en comunidad, pero nosotros sabemos que en este mundo de pecado, en este mundo donde ya las cosas no son como la institución de este matrimonio ahí en el capítulo 2, donde todo se complica en el capítulo siguiente, atento a los próximos domingos, cuando se llama el capítulo 3, que ahí es donde todo esto que venía bueno, muy bueno, se complicó. Y vamos a profundizar en eso. Y ahora tenemos familias rotas, que sé que es la experiencia de muchos de entre los que estamos acá, de cosas que decimos, bueno, ¿qué pasó con esto de hueso de mis huesos y carne de mi carne? ¿Qué pasó con esto de no tener vergüenza y poder estar en esa profunda intimidad el uno delante del otro? Y resulta que al tiempo terminó habiendo guerra y terminó habiendo desunión. Y lo que pasó es el pecado. Y por eso es que es importante que si bien, fortalezcamos nuestro concepto del matrimonio como algo dado por Dios, como un regalo de Dios, como una herramienta que Dios utiliza para ayudarnos en medio de la soledad. Pero no podemos pasar este pasaje sin entender que quien realmente cumple esto en nosotros, el único que realmente nos quita la soledad en un mundo lleno de pecado, es Cristo. Después del pecado, no hay ninguna garantía de que es el plan de Dios de que quizá algunos nunca se lleguen a casar. Es el plan de Dios que quizá algunos que sus familias se resquebrajaron y se rompieron, quizá no llegue a haber restauración. Es el plan de Dios que quizá algunos tomen la decisión de decir, bueno, yo no voy a buscar ahora por el resto de mis días volver a reedificar otra familia. ¿Por qué? Porque llegamos a entender
de que si bien Dios puede proveer estas relaciones y puede restaurar estas relaciones en su poder, en su milagro, Él puede hacer cosas inimaginables en medio nuestro. Pero el único que realmente nos completa, el único que realmente nos puede quitar la soledad, es Cristo. Sino, ¿qué hacemos nosotros de este lado del pecado cuando vivimos en familias en medio de la discordia, en medio de las peleas, en medio de una guerra, y donde por más que en los papeles pareciera que está todo bien, no hay paz? Y quizás yo entiendo que la solución es Cristo y el otro no lo entiende, y el otro no lo ve. Hay que orar, Dios puede hacer milagros. Hemos visto un montón de familias restauradas, pero nada de eso tiene sentido y probablemente nada de eso llegue a pasar si primero yo no restauro mi sentimiento de soledad y mi sentimiento de sentirme roto por dentro al restaurar mi relación con Dios, que es el único que verdaderamente me puede dar paz, una paz completa. Y después guiarme en qué serán los pasos que vengan de ahí en adelante para mí. Entonces, vemos que hay una necesidad revelada, la soledad, a través de esta soledad del hombre, y Dios mantiene esa tensión. Pero Dios también, al crear a la mujer, nos habla de su providencia divina, esa providencia de la ayuda. Hace que el hombre entre en un sueño profundo, que esto también es muy significativo, porque también es una palabra para este sueño profundo, que cada vez, que no es que se durmió una buena siesta, no es que se dio una panzada, se mandó un buen asado, dijo, oh, qué gana, tomé una siesta ahí y la quedó, ¿no? Es un sueño inducido por Dios que siempre que vuelve a aparecer en la Biblia aparecen momentos claves donde Dios va a revelar o va a mostrar algo. Por ejemplo, vuelve a aparecer después en Génesis 15, cuando Dios también hace entrar en un sueño profundo a Abraham, en el momento en el que él va a hacer un pacto con Abraham y le está mostrando lo que Dios quiere hacer a través de él y de su familia. Pero también vemos algunas cuestiones muy significativas de esta formación de Eva, ¿no? También es muy particular, la mayoría de nuestras traducciones no ayuda mucho que diga que la formó la costilla, porque es el único lugar, y creo que esto es algo más que nada cultural, en la cual esa palabra en el hebreo se traduce como costilla. En realidad la palabra significa costado, del costado. Hasta en realidad uno leyendo en el hebreo, si nos olvidamos que toda la vida escuchamos la palabra costilla, una lectura más de las palabras en sí en el hebreo nos da más a entender que fue una especie de, Adán fue como separado a la mitad, ¿no? ¿Cómo? Podríamos, sí, es una imagen quizá más acertada de simplemente, le sacó una costilla, ¿no? ¿Por qué? Porque esto nos habla justamente de esta igualdad. Nos habla justamente, ¿no?, de que muchos han hecho esta comparación, ¿no?, de que no lo tomó de su cabeza para ser superior, ni de la planta del pie para que fuera pisoteada, sino, ahí va, de su costado, de su igualdad, donde Adán también fue creado después del polvo, de la tierra, ¿no? Entonces, en esta igualdad, en la cual nosotros también entendemos que hombres y mujeres son iguales en dignidad y en valor. Realmente la palabra de Dios de principio a fin remarca esto, igualdad en dignidad y valor, mientras al mismo tiempo podemos afirmar que Dios en su sabiduría ha otorgado diferencia de roles, y eso es algo que también en nuestro mundo, en nuestra sociedad, qué difícil es encontrar ese balance, donde a veces, donde la palabra de Dios nos indica alguna diferencia de roles, pensamos que eso hace a uno más y otro menos, y Dios en todo momento niega eso. O como, por el contrario, cuando vemos la afirmación de la palabra de Dios de la igualdad en valor y dignidad, eso también nos hace pensar que entonces no tiene que haber ningún tipo de distinción. Y yo diría que en realidad, como esto no me voy a meter muy en profundo porque el año pasado estuvimos estudiándolo extensamente cuando vimos Efesios, justamente los pasajes sobre el matrimonio, y para los que no están las grabaciones ahí en YouTube lo pueden ver. Pero esta diferencia de roles tiene que ver no tanto con privilegios, sino con responsabilidades. Y cómo en realidad los hombres tenemos la responsabilidad de justamente de amar sacrificialmente hasta el fin, entregándolo todo por nuestras familias. Imitando a Cristo, quien se entregó sacrificialmente por su iglesia. Y así cultivar también esa relación de amor y de respeto
en una entrega sacrificial. Y vemos cuál es el resultado, ¿no? Frente a esta providencia divina. ¿Cuál es el resultado? Vemos que ahí, esto me encanta, ¿no? Porque sucede ahí en el versículo 23 que crea la mujer y el hombre dijo, y ¿saben lo que aparece acá? No aparece solamente una expresión, aparece el primer poema de la Biblia. Es un poema lo que le dice. Dice, además en alguna de sus Biblias aparece ya como seccionado diferente, porque en hebreo queda mucho más claro que esto es un poema o una canción. Dice, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque del hombre fue tomada. Y esto es mujer porque en realidad la palabra es bastante similar a Adán, ¿no? En el hebreo. Y es hermoso que cuando Dios hace algo tan bueno, cuando Dios provee, da esta providencia divina, la primera reacción es un acto de alabanza, de agradecimiento, ¿no? Todos aquellos que tienen también una beta artística ahí, ¿no? O también, ¿por qué nosotros cantamos en la iglesia? ¿Por qué tenemos un tiempo, algo tan... Si lo que crecimos en la iglesia lo tomamos como algo normal, ¿no? Pero como raro que nos juntamos todos acá a cantar, ¿no? En pocos otros contextos se hace eso, ¿no? Y es porque la música o la poesía o el arte es también una expresión de lo que surge de nosotros a veces cuando nos quedamos sin palabras, cuando no tenemos discursos para dar. Empiezan a surgir también expresiones de arte de nosotros. Y Adán ve también ahí a esta Eser, a esta ayuda que Dios le da para suplir también su soledad. Y él lo que sale es una expresión también de adoración, o de alabanza, no de adoración a la mujer, sino a Dios y en agradecimiento, ¿no? Y le surge también esto. Y eso es algo también hermoso, como también nosotros podemos pensar cómo frente a cada acto de provisión de Dios, somos llamados y somos desafiados también a agradecer, a tener estas expresiones de agradecimiento. Hay gozo, ¿no? Entonces, el matrimonio también debe estar marcado por el gozo y el reconocimiento mutuo y la celebración también de lo que Dios nos provee en el otro. Y es algo lindo que incluso una de las mejores cosas cuando a veces estamos medio peleados, cuando hay diferencias, cuando hay cosas, hay rispideces en la familia es, bueno, parar un momento y pensarnos, che, ¿por qué cosas sí puedo agradecer? ¿Por qué cosas sí puedo decir, a pesar de todo, a pesar de que estamos viviendo en un momento de conflicto, ¿por qué cosas yo puedo seguir diciendo carne de mi carne y hueso de mis huesos? ¿En qué cosas podemos seguir celebrando la unidad? ¿En qué cosas podemos seguir celebrando lo hermoso que Dios está haciendo y quiere hacer en nosotros? Y reconocer también la providencia y la provisión de Dios a través de quien Dios ha puesto a nuestro lado. Entonces, y después también llega, en este final, lo que conocemos como esta institución del matrimonio, este pacto divino, cuando Dios pronuncia estas palabras, ¿no? De entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Y esto de vuelta queda claro que es la institución del matrimonio porque es lo que Pablo después toma en el Nuevo Testamento para hablar y para recordarnos justamente la esencia del matrimonio. Y esta vemos que es un pacto de unión, es mucho más que un compromiso, es mucho más que una promesa, es realmente un pacto que como tal debemos considerarlo como sagrado, como importante. Y tiene que ver con esto, con dejar atrás, ¿no? Lo que éramos antes, nuestra vieja vida, y acá lo toma diciendo, dejando al padre y a su madre y uniéndonos también, ¿no? Entonces, como si bien, por ejemplo, en nuestro país, en nuestra sociedad, nosotros también nos adherimos a lo que en cada sociedad, en cada cultura se considera como la institución del matrimonio. Y en nuestro caso, en Uruguay, en la mayoría de los países hoy en día es un marco legal. Entonces, por eso siempre decimos, ¿no? que el pastor no casa. Hay países donde sí, hay países donde el pastor va a sacar una licencia, una libreta con el Estado y hay una sola ceremonia. Pero nosotros entendemos que, bueno, que quien pasa por el acto civil está en base a nuestra cultura, a nuestro marco legal, nuestro país, estamos también inquiriendo no solamente en la legalidad del matrimonio, pero también en lo que Dios pidió para nosotros. Y después cuando tenemos una ceremonia es algo lindo porque eso lo presentamos delante de Dios pidiendo la bendición y pidiendo también
que la comunidad, que la iglesia pueda acompañar también ese proceso de ayudarnos, de cuidarnos, de acompañar en eso, ¿no? Entonces el matrimonio también debemos asumirlo como un compromiso sagrado y permanente, no un contrato temporal. Entonces requiere dejar, unirse y buscar la unidad en todas las áreas. Y Dios nos muestra este ideal. Entonces de vuelta, no podemos ignorar de que este ideal después no se mantuvo y que muchos de nosotros no vivimos dentro de este ideal. Y ahí pueden surgir muchas preguntas, ¿no? De bueno, ¿qué hacemos entonces, no? ¿Qué hacemos ahora que no experimentamos también esta desnudez, no solamente física, pero también del alma, de las emociones, del espíritu? Y a veces hay tantas barreras que se han levantado entre nosotros y a veces hay tanta vergüenza y hay tantos silencios o tantas rupturas que se pueden dar. Y la realidad es que siempre la fuente de toda la respuesta tenemos que entender que es Dios, ¿no? Entonces, es a Dios a quien tenemos que aferrarnos para la restauración de vidas, de matrimonios. Es a Dios en quien tenemos que buscar, es a Dios en quien tenemos que depender. Pero es también en Dios quien nos da gracia en momentos donde quizá hay cosas que han sucedido que ya no se pueden volver atrás. Hay cosas que se han roto y también es Dios el que perdona, y quizás si no hay o no se puede vislumbrar una restauración del matrimonio, es Dios quien restaura nuestras vidas cuando esas relaciones han sido rotas, ¿no? Y podemos encontrarnos a ese Jesús quien se encuentra, ¿se acuerdan con la mujer samaritana en el pozo de agua? Se encuentra con esa mujer que al principio Jesús le tiene que sacar un poco ahí con pinzas, ¿no? Cuál era un poco su situación, ¿no? Y le dice, che, yo sé que 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, no es tu esposo. Y esa mujer pudo hallar gracia, perdón y restauración a su vida en eso. Entonces de vuelta, lo tremendo es que el poder del Evangelio tiene respuestas y puede transformar cada una de nuestras situaciones sin importar cuál sea. Si nuestra relación matrimonial está pendiendo de un hilo, Dios es tan poderoso que si lo buscamos a Él por sobre todas las cosas, Él nos dice que buscando el reino de Dios por sobre todas las cosas, todas las demás cosas vendrán por añadidura, y Él puede y Él quiere restaurar. Y tenemos que orar con fe y tenemos que ser fiel a Él y tenemos que orar por nuestro cónyuge. O si los dos tenemos un entendimiento de que la respuesta está en Él, tenemos que empezar a clamar juntos por esa restauración para que podamos volver a ese estado de no sentir vergüenza el uno con el otro, para que podamos volver a caminar con Dios de la mano. Y si quizá nuestro cónyuge nunca ha conocido al Señor o está en un momento en el cual está completamente alejado de Él y en rebeldía, es un momento también para clamar a Dios, quizás sí de manera más personal, quizás sí en fe y confiando en que Dios puede hacer lo que nuestras palabras jamás puedan lograr, lo que nuestras palabras podrán llevar a que la otra persona se cierre más, o que la otra persona se enoje, o que la otra persona levante la voz. Mi oración y mi clamor a Dios puede realmente traer una restauración impensable, mucho más allá de lo que podemos pedir o siquiera imaginar. Y en casos donde esa ruptura del matrimonio ha sido total y quizá parece que no hay vuelta atrás, es también Dios el que puede sanar nuestras heridas, el que puede restaurarnos, el que puede darnos paz cuando no tenemos paz. Y es Dios en su soberanía. Mira, hasta conozco casos de matrimonios que después pasa el tiempo, pasan los años y Dios termina alcanzando la vida de los dos, incluso está por separado, y ¿saben qué? Se vuelven a casar aquellos que ya han pasado por el divorcio, en una vida restaurada y los dos buscando al Señor. Entonces, hay tantas situaciones diferentes y complejas como hay personas en este mundo. Lo que sí les puedo decir es que este Dios, que es su deseo, que no estemos solos, Él nos quita la soledad por sobre todas las cosas, aun si no tenemos un compañero o una compañera de vida en este momento. Es Él también el que tiene el poder para restaurar cualquier relación que esté completamente resquebrajada y rota. Y es también Él el que puede sanar nuestras heridas cuando hemos experimentado mucho dolor y se nos ha lastimado como nunca hubiéramos nosotros pensado
si nosotros le buscamos a Él por sobre todas las cosas. Y esto pasa muchas veces, ¿saben por qué? Porque las relaciones que a veces más nos lastiman son las más cercanas. A veces sí hay situaciones terribles y espantosas de violencia física, sexual, psicológica, de las cuales hay que salir corriendo. Pero a veces también somos lastimados por cosas quizás no tan graves, pero el dolor a veces se causa por la cercanía de la relación. A veces alguien que, no sé, que nos odie, que nos haya hecho algo realmente grave, si es una persona lejana, un compañero de trabajo, un pariente lejano, bueno, que se maneje, decimos. Ya está, no le prestamos más atención. Pero esas pequeñas palabras que nos hieran dentro de las relaciones más íntimas que tenemos pueden causar heridas duraderas. Y es Dios también a través de este Cristo, que es el esposo de la iglesia, quien entregó su vida en un sacrificio total. Es aquel que viene y que nos restaure, que quiere sanar nuestros corazones. Así que te animo, no sé cuál es tu situación. Con algunos quizás la sé, pero la respuesta siempre es a todo Jesús, su amor, su gracia, su restauración y el Evangelio. Y Él quiere que no vivas en vergüenza y que puedas caminar con Él de la mano. Y que Él pueda saciar también esa necesidad de comunión y de compañía. Y si todavía estás soltero, soltera y no has experimentado muchas de estas cosas, qué lindo es poder aprender de la experiencia y qué mejor es poder aprender de la experiencia de los demás. ¿No? Aprende de la gente que has visto que ha caminado sabiamente en esto, que ha tomado buenas decisiones, y también con humildad, aprende de aquellos que son abiertos y comparten de sus errores, y son abiertos y comparten de sus pasos en falso que les ha tocado dar en la vida, ¿no? Y pedirle a Dios sabiduría para poder caminar en integridad, para poder llegar lo más entero posible al matrimonio, para así también ahorrarte un montón de dolores de cabeza. Y también recordar que siempre la sabiduría de esto está en la palabra de Dios. Y Él realmente, sus mandamientos que Él nos da son vida, dice la palabra de Dios. Muchas veces no entendemos por qué Dios nos pide algunas cosas, ¿no? Porque Dios nos pide cuidarnos en lo que es nuestra sexualidad para el matrimonio, porque Él nos pide pureza hasta de pensamiento en un montón de cosas, pero realmente nos está cuidando, nos está guardando, y Él quiere que podamos experimentar una vida plena en Él. Y eso vale la pena cuando nosotros, en las cosas que entendemos genial y en las que no entendemos, aún le creemos a Dios en que Él es bueno y que lo que nos pide va a ser para nuestro bien en nuestro futuro. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias porque el matrimonio no es solamente un marco legal, es un diseño tuyo, es un diseño divino. Y aún en el pecado, Señor, tú también tienes paciencia y misericordia con nosotros y nos restauras y nos levantas. Pedimos, Señor, que sigas obrando y hablando, Señor, con tu palabra para nosotros. Y gracias por tu fidelidad, Señor, en todo este tiempo. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús oramos. Amén.